Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El yelmo de la salvación. Y leemos en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo está dividido en A y en B. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Hoy hablaremos del yelmo de la salvación y mañana, si Dios lo permite, de la espada del Espíritu. Pero ¿qué es el yelmo de la salvación? ¿Por qué tiene este nombre? Yelmo, la definición de yelmo, es un concepto que, según detalla el diccionario de la Real Academia Española, alude al sector de la armadura que en la antigüedad protegía el rostro y la cabeza del usuario. Dice que al leer que esto fue con el tiempo cambiando. Hoy en día lo distinguimos como un casco, o algunas traducciones dicen el casco de la salvación, pero no era un casco porque cubría totalmente el rostro y la cabeza. Pero es otro tema. Lo importante es el porqué de esta palabra yelmo. ¿Por qué esta palabra yelmo? Era algo que cubría totalmente el rostro, la cabeza, y después fue cambiando. El yelmo, si lo asimilamos a un casco, también que aplicaría, significa que nos ayuda a proteger nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos, ya que vimos el día de ayer cómo Satanás trabaja en ese campo, de poner pensamientos y esperar que actuemos nosotros conforme a esos pensamientos que Satanás pone. Si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada, renovando diariamente los conocimientos de la palabra a través de la fe, si estamos creciendo en fe, podemos nosotros, obviamente con la ayuda de Dios, protegernos de los ataques del maligno, porque la mente debe estar clara en la certeza de todo lo que ella dice. Pero cuando Satanás trae esos pensamientos que sabemos que no son agradables, que son malos, que son sucios, que son perversos, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios nos enseña qué debemos hacer. Y dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, está hablando a nacidos de nuevos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Cuando vienen esos pensamientos, lo que tenemos que hacer es cambiarlos y empezar a pensar en algo que nos está nombrando Filipenses 4, 8. Muy importante esto. Entonces, ¿de qué tenemos que guardarnos especialmente? ¿O de qué nos guarda el yelmo de la salvación? Por eso dice el casco de la salvación. Nos protege para que el enemigo no nos haga creer de que no somos salvos. Muchos aún nacidos de nuevo no tienen clara su salvación, no tienen claro si realmente pasarán una eternidad en el cielo o no, porque confunden las obras con nuestra fe en Cristo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos porque es un regalo inmerecido, eso significa gracia. Un regalo inmerecido por medio de nuestra fe, por creer en Cristo Jesús. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. No por obras, nosotros no somos salvos por las obras. Dice la palabra de Dios, algunos versículos, en Hechos capítulo 4, 12, que no hay salvación en ningún otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, mediante el cual obtenemos salvación, que es Jesucristo. Solamente es ese nombre.
Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No soy salvo por portarme bien. No soy salvo por tener una religión. Soy salvo por confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por creer que Él murió en una cruz y resucitó y murió por mis pecados. Que Él pagó por mí mi deuda. Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Hechos capítulo 2, versículo 21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo tengo que confesar a Cristo y decir, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra y guíame, Dios, cambia mi vida. Y nos damos cuenta que nuestra vida no empieza a ser igual, que el temor en nuestro corazón ya es diferente, que ya empezamos a negarnos a nosotros mismos, que estamos en proceso, pero no somos los mismos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación es para todos. Y hay personas que se sienten tan sucias que no quieren acercarse a Dios. Y esa es la voz de Satanás diciéndole que no se acerque porque no es digno, porque no es puro, porque no hay lugar para él en la eternidad, en una iglesia. Y no, a veces creemos que la iglesia es un lugar de santos inmaculados que brillan, que resplandecen y que levitan. No, la iglesia es un lugar de pecadores donde estamos en un proceso constante de cambio, de acercarnos a Dios, a su palabra, de renovar nuestra mente. Si entendiéramos esto todos nos acercaríamos más a una iglesia. Dice Marcos 16:16. Le dijo a los discípulos, vayan y prediquen la palabra. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Dios no nos condena, somos condenados nosotros mismos por no aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y no importa cómo esté tu vida en este momento, no importa qué clase de pecado hayas cometido, si realmente te arrepientes. Arrepentir es cambio de dirección y le entregas tu vida a Jesucristo, también hay perdón para ti. Dios no hace acepción de personas. ¿Quién dijo que es para unos sí y para otros no? Te puedo dar cantidad de versículos que nos hablan acerca de la salvación. El casco protege la cabeza, nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es entender que soy salvo por Cristo Jesús. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestro corazón llenos de gratitud porque Él nos salvó. Juan 1:12 nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las maravillosas obras a las cuales Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice 1 de Pedro 2:9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Podemos leer Gálatas 3 allí en casa. ¿Cómo debemos usar el casco de la salvación entonces? Entendiendo qué es lo que me guarda de los pensamientos que el enemigo pone de que no soy salvo, de que cada vez que fallo, ¿y a qué vas a la iglesia? ¿Y a qué lees un devocional? ¿Y para qué oras? ¿Y para qué escuchas música cristiana que te edifica? Si mira, hiciste esto mal, dijiste esta grosería, te airaste, volviste a caer en tal cosa. No, al contrario, te paras y dices, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento y quiero cada vez menos fallar, Señor, quiero agradarte. Y sé que soy salvo, pero la palabra de Dios me enseña en primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, está hablando a los hijos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
a Jesucristo el justo, porque Él es nuestro abogado, Él intercede ante el Padre aún. Él ya perdonó todos nuestros pecados cuando le aceptamos. Si le aceptaste, perdonó todos nuestros pecados, pero seguimos pecando porque vivimos en este mundo y vivimos en esta carne. Obviamente no de la misma manera y no de la misma desfachatez como lo hacíamos antes, pero vamos a fallar en cualquier área, en un pensamiento, en una palabra, en una ira, en una conducta, en una mirada, en escuchar lo que no debemos, en diferentes cosas. Ahí es donde debo, por eso a diario, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A diario tengo que decirle: Señor, perdóname por hoy, perdóname por lo que dije, perdóname. No te acuestes sin pedirle perdón a Dios para levantarte un nuevo día, si aparece, con una nueva misericordia y con la gracia de Dios. Por eso a diario me pongo a cuentas con el Señor. ¿Cómo uso este casco? Recordando a partir de hoy, estamos hablando de las 7 partes importantes de la armadura de Dios: cinturón de la verdad, coraza de la justicia, el calzado del evangelio, escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Entiende que si tú tienes claro que eres salvo, tienes el yelmo de la salvación. Si aún dudas de tu salvación, el casco no lo tienes. Tienes que saber si realmente Cristo ha entrado a tu vida o no ha entrado a tu vida. Si realmente el pecar a ti te duele. Si no te duele, tal vez no has sido salvo. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos da testimonio. Así que recordemos que somos salvos por la fe en Jesús, no porque tú te portes bien. Es por la fe de Cristo, por su obra, por su muerte. Y eso nadie lo podrá cambiar. Tú y yo tenemos que vivir con la confianza y en obediencia a Cristo Jesús. Tenemos que combatir con la palabra de Dios. Por eso necesitamos el escudo de la fe, tener palabra en nuestra vida para combatir lo que Satanás trae a nuestra mente y decir que no somos salvos. Tal vez no somos salvos por nuestra conducta. O nos mueve a hacernos sentir que no merecemos su amor o su perdón. ¿A qué voy? Si yo le fallo tanto a Dios, ahí es cuando más necesitas ir y necesitas buscarle. Porque Dios te ama. Dios también murió en la cruz por ti. Y también quiere que tengas una eternidad en Él. Porque dice su palabra que Él no vino a condenar al mundo. La gente cree que las iglesias son para condenar y para gente perfecta. Y vuelvo y repito, no. Jesús vino para que nadie se pierda. Nadie. Solamente cuando lo aceptamos como Señor y Salvador es que podemos tener una vida eterna. Porque Él dijo: yo soy el único camino, soy la única verdad y soy la única vida. Y nadie irá al Padre sino por mí. Solo por Él. Y también 1 Timoteo 2:5 dice que hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Olvídate que hay otro mediador. No le pidas a nadie, no le ores a nadie más. No hay sino un solo mediador, se llama Jesucristo, el único que murió en la cruz. No he escuchado de nadie que haya muerto en una cruz diferente a Jesucristo. Por eso hoy nos encontramos en el 2021 después de Cristo. No dice después de otro nombre al cual a veces se le pide y se le ora y se le pide que medie por nosotros. No existe ningún otro mediador, solamente Jesucristo. Y eso lo dice en todas las Biblias, independiente de la religión que profeses. Lo que pasa es que como no tenemos el escudo de la fe, no conocemos la palabra, por eso es que cualquier cosa que nos digan la vamos a creer. Pero no le creas a un hombre, cree lo que dice la palabra de Dios. Por eso envío versículos en los devocionales para que tú mismo allí los verifiques. Así que vuelvo y te repito, Dios te ama como me ama a mí. Recuerda en todo momento y con firmeza que tú eres salvo. Y si no has aceptado a Cristo Jesús, hazlo, recíbelo, para que también puedas tener la certeza de que el día que tengas que partir de aquí irás a una eternidad con Él. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, que está constituido para nosotros, que muramos una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Cuando morimos es que ya tenemos claro a dónde nos vamos. Dios nos ama. Y si somos salvos, somos suyos por la eternidad. Vivamos una vida de obediencia y confianza en Dios, sin apartarnos de la verdad de su palabra, y podremos entender que ya estamos al otro lado, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Oremos.
Padre hermoso, gracias, muchas gracias por darnos salvación. Gracias porque nuestra conducta no nos llevaría a ningún lado. Gracias porque tu palabra me enseña que no hay bueno aún ni uno. No hay bueno ni uno, Dios, somos buenos es por ti, por tu amor, porque tu Padre te besa a ti cuando nos ve a nosotros, porque tú sí eres perfecto. Gracias, Señor, porque no soy salvo por obras, soy salvo por creer en ti, en la muerte en la cruz, por poner mi fe en el autor y consumador de esa misma fe que eres tú, Jesús. Por creer, bendito Dios, que moriste y resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, aún como abogado intercediendo por cada uno de mis errores a diarios. Y que sé que si tengo que partir o con tu venida que está pronta, podré ir a los cielos, a una eternidad contigo. Gracias por esa verdad y gracias porque siempre declararé que mi eternidad está en los cielos contigo. Te amamos, Rey, te bendecimos y dejamos esta preciosa mañana en tu presencia, en tus manos, entrando al trono de la gracia, a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Tú eres mi adorador.